El campo de batalla ya se había convertido en un infierno. Bajo las violentas ondas expansivas de la fruta del temblor, ya no era una batalla, sino pura aniquilación. Todos los shinobi que habían sido noqueados por el Haki del Conquistador, fueron destruidos vivos. Iwa, Kiri, Kumo, Suna, ni siquiera habían lanzado un solo jutsu. Y ya habían sido aniquilados. De una forma retorcida, finalmente cobró sentido porque, en el mundo pirata, Barba Blanca en su máximo esplendor era considerado el hombre más fuerte, y por qué Sengoku decía que ese poder era capaz de destruir el mundo. ¿Y Ren? Gracias a su físico de cuerpo inmortal, la potencia del temblor no produciría prácticamente ningún retroceso. Así que fue aún más brutal. Los temblores continuaron con furia. El aire retumbaba. La tierra temblaba como si fuera el fin del mundo. Solo después de más de 10 minutos el caos comenzó a amainar. Las grietas en el aire se desvanecieron. Pero el suelo, el terreno estaba destruido. Las grietas se extendían como una roja hasta donde alcanzaba la vista. Y lo peor. Los 4 ejércitos simplemente habían desaparecido. Si no fuera por el fuerte hedor a sangre que flotaba en el aire, uno podría haberse convencido de que nunca existieron. Los shinobi de Konoha quedaron paralizados como estatuas. Fugaku. Yashi. Shikaku. Todos. Noki se quedó mirando como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. El rostro de A reflejaba incredulidad. Killer Bee parecía haber olvidado cómo respirar. Los ancianos Genji y Yagura quedaron atónitos y sin palabras. Rasa se quedó rígida, como si le hubiera caído una maldición. ¿No se trataba de qué tan fuerte es? ¿Era decir que es él? Solo ahora los jefes de clan comprendieron realmente lo que Ren quería decir con: te mostraré el poder que puede destruir el mundo. Finalmente, Noki cayó del cielo. Cayó al suelo con fuerza, pero ni siquiera reaccionó al dolor. Simplemente se quedó allí, vacío. Más de 20.000 shinobi de Iwa. Esa era toda su reserva. Su as bajo la manga. Desaparecido. Su corazón sangró en tiempo real. Asentó un nudo en la garganta. 2000 shinobi de Kumo, aniquilados por un solo movimiento de un hombre. Había venido esperando encontrar a Konoha en su momento de mayor debilidad. En cambio, se había adentrado en una pesadilla. El anciano Genji y Yagura intercambiaron una mirada. Sus rostros decían la misma palabra. Finalizado. Esos 2000 shinobi de la niebla no eran simples tropas. Fueron los últimos cimientos del pueblo. Y Rasa. Rasa no podía aceptarlo. Les habían prometido una Konoha debilitada. ¿Por qué sentían que el mundo los estaba castigando por atreverse a venir? Por parte de Leaf, la conmoción se transformó en algo más cercano a la veneración. Tan fuerte. Karen-sama está loco. Si logra reprimir todo esto él solo, será un nuevo dios del mundo shinobi. En la historia shinobi, el título de dios de los shinobi pertenece verdaderamente a un solo hombre. Hashirama Senju. Todo lo demás era propaganda. Pero estar aquí de pie, viendo esto. Estaban viendo otra figura que podría llevar ese nombre. Entonces, rugido. Un aullido violento resonó en la tierra destrozada. Un chakra de color rojo intenso surgió de una fisura enorme. Y ante todos, una forma monstruosa surgió de la nada. Enorme, blanca, bestial, como una pesadilla arrancada de la tierra. Había aparecido el 5 colas. Los shinobi de Konoha se estremecieron. Muchos veteranos, aquellos que habían sobrevivido al desastre del 9 colas, sintieron cómo el viejo miedo les recorría la espalda. El zorro de 9 colas había convertido Konoha en un matadero. 3 bestias con cola juntas. Aunque ninguno de ellos por sí solo fuera Kurama. En conjunto, seguían representando una amenaza de nivel catastrófico. La mirada de Yagura se endureció. Anciano, yo también me transformaré por completo. Fui controlado por un genjutsu. Hice cosas que dañaron a la niebla. Ahora demostraré mi valía. El anciano Genji asintió profundamente. Al segundo siguiente. La capa de chakra de Yagura estalló, y su cuerpo se expandió hasta convertirse en una enorme tortuga con púas y 3 colas. El 3 colas. Entonces A se volvió hacia el asesino B. Transformación total. Ahora. La expresión de Killer Bee se volvió completamente seria. Nada de bromas ni de arrogancia. Chakra explotó. Los tentáculos brotaron. Y el gigantesco monstruo mitad toro, mitad pulpo, se alzó sobre el campo de batalla. El 8 colas. 5 colas. 3 colas también está aquí. Y el 8 colas. El campo de batalla volvió a temblar, esta vez no por temblores, sino por la pura presencia del chakra. La línea de Konoha se estrechó. Algunas personas parecían dispuestas a correr por puro instinto. Y en el centro de todo. Ren se quedó mirando a las bestias con cola. Y ni siquiera pestañeó. Parecía casi divertido. Bestias con cola.
¿Estas cosas pueden realmente matar gente? Interrogación de cierre. ¿Pueden las bestias con cola matar personas? Al ver cómo el 3 colas, el 5 colas y el 8 colas se transformaban por completo, Ren no sintió nada. En realidad, casi le dieron ganas de reír. Hace 7 años, podía someter al zorro de 9 colas con facilidad. ¿Y estos 3? Su presión de chakra parecía aterradora, sin duda, pero en sus ojos. Eso era todo. Tenía un aspecto aterrador. Y lo que es más importante, transformándose por completo justo delante de él. ¿En serio estaban pensando que el Mangekyou Sharingan no existía? Rugido. El 5 colas, An, fijó su mirada en Ren, abrió la boca de par en par y comenzó a comprimir chakra. Se forma una densa esfera negra. Un Big Dama. Por otro lado, el 3 colas, Yagura, también una reunión de bomba de energía negra de alta densidad. Y el 8 colas, Asesino B, con los ojos llenos de rabia, condensaba también otro Big Dama. Los 4 líderes de nivel Kage se pusieron inmediatamente a coordinarse. Prepárense para atacar. Todos, concéntrense en el fuego. Maten a Uchiha Ren. Tenemos que eliminarlo, antes de que se convierta en el próximo Hashirama, o Madara. Ya se habían dado cuenta. Lo habían juzgado mal. Gravemente. Y ahora la única opción que quedaba era jugárselo todo a una única y abrumadora explosión. Morir. El asesino B disparó primero. Pero al segundo siguiente. Sucedió algo que hizo que todo el campo de batalla quedara en silencio. El 8 colas no apuntaba a Ren. Se convirtió en. Y lanzó un Big Dama directamente hacia el cuarto Raikage. Y como si esa fuera la señal, las 5 colas atacaron a Noki. El 3 colas atacó al anciano Genji. Ve qué estás haciendo. Yagura. Tú, le diste al blanco equivocado. An. ¿Estás loco? Los Kage quedaron aturdidos por medio instante. Entonces se vio obligado a esquivar al instante. Porque a un Big Dama no le importan las alianzas. Boom. 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 3 explosiones gigantescas estallaron una tras otra, y las ondas expansivas arrasaron el campo como desastres rodantes. Las fuerzas de Konoha miraban fijamente como si estuvieran presenciando una pesadilla que se ponía patas arriba. Las bestias con cola, están atacando a su propio bando. ¿Qué demonios están pasando? ¿Estamos ganando sin siquiera luchar? Por un momento, la guerra pareció haberse convertido en una broma. Entonces los ojos de Fugaku se entrecerraron. Miren los ojos de Ren-sama. El patrón Tomoe es diferente. Su voz se quedó ronca por el asombro. Eso ya no es solo Mangekyou. Es el Mangekyou Sharingan. En la historia del clan Uchiha, solo Madara había alcanzado esa etapa. Y a diferencia de los Mangekyou ordinarios. La versión Eternal no agotaba al usuario de la misma manera. Fugaku tragó saliva, con una mezcla de envidia y miedo. Utilizó Genjutsu, y tomó el control del Jinchuriki. Para los demás, todo encajó a la perfección. Kakashi. El tipo poderoso. Y así. Shikaku. Por supuesto. Si Ren podía doblegar mentes con ese nivel de poder ocular. En aquel entonces, las bestias con cola no eran cartas ganadoras. Eran armas que podía robar en plena batalla. En el campo de batalla, las bestias con cola controladas se enfrentaron a los Kage. Explosiones y ondas expansivas sacudieron la zona sin cesar. Tras una colisión, el Raikage, completamente envuelto en la técnica del elemento rayo, salió disparado hacia atrás y se estrelló contra el suelo a decenas de metros de distancia. Noki rugió y formó sellos. Liberación de polvo. Técnica de desapego del mundo primitivo. Un prisma de aniquilación translúcido y cambiante se lanzó hacia adelante. Colisionó con un Big Dama, detonando en una violenta tormenta de fuerza. Noki fue lanzado cientos de metros hacia atrás, con el rostro contraído por la rabia. Y entonces lo vio. Por un instante fugaz, en los ojos de An. Parpadeó un patrón Sharingan. En ese momento, a Noki se le heló la sangre. Mangekyou. No, peor que Mangekyou. Ante ojos como esos. Incluso un Jinchuriki de 9 colas seguiría siendo utilizado. Noki lo sintió, tan claro como una vieja cicatriz que se reabre. Esa presión sofocante y desesperanzadora. La sensación de estar frente a Uchiha Madara. Su presión total. No hay camino hacia la victoria. Rugido. Mientras Noki aún se recuperaba del shock, las 5 colas completamente transformado, An, irrumpió con otra oleada de chakra big y volvió a atacarlo. Noki sintió que estaba perdiendo la cabeza. Pero An ya estaba bajo el control del Mangekyou. Era imposible razonar con él. Noki solo pudo apretar los dientes y mantener al monstruo inmovilizado lo mejor que pudo. Yagura, te han vuelto a controlar. Sas. El anciano Genji, el poderoso líder de Kirigakure que portaba el bastón, desapareció en un borrón de agua, esquivando por poco la embestida del 3 colas.
Estaba furioso y humillado. Hace un segundo, Yagura estaba hablando de expiación, y en el momento en que se transformó por completo, Ren lo atrapó con su genjutsu como a un niño. Esa fuerza de voluntad era una broma. Totalmente Big Dama. El tres colas ignoró todo y volvió a disparar. Genji solo podía seguir parpadeando para alejarse, esquivando como si su vida dependiera de ello, porque de hecho dependía de ello. A pesar de su avanzada edad, no podía enfrentarse directamente al tres colas. Solo podía ganar tiempo y rezar por una oportunidad mientras lamentaba cada decisión que lo había alejado de Kirigakure. Si muriera aquí, ¿podría Meiterun realmente mantener unida a la aldea después? Rasa. ¿Qué haces ahí parada? Genji rugió mientras esquivaba otra explosión. Entren aquí, ahora mismo. Somos el ejército aliado de las 4 aldeas. Estoy, esperando un momento. La voz de Rasa era firme, demasiado firme. Entonces, ¡zas! Ante la mirada incrédula de Genji, el cuarto Kazekage, Rasa, se dio la vuelta. Y corrió. Huyó directamente. Rasa. ¿A dónde demonios vas? Genji bramó, casi ahogándose de rabia. Rasa ni siquiera miró hacia atrás. No soy tonto. Uchiha Ren es demasiado fuerte. Me voy. El miedo se reflejó en sus ojos. Esa presión aterradora. Esa fuerza sísmica que sacudió el aire y la tierra. Y ahora el Sharingan que podía secuestrar a los Jinchuriki en medio de una pelea. Fue una pesadilla tras otra. Y lo peor. El corazón de Rasa sangraba por los shinobi de la arena caídos. Tsunagakure ya estaba al borde de la quiebra. Había venido a arrebatarle un pedazo a Konoha. En cambio, había arrastrado a su pueblo a un desastre del que tardarían años en recuperarse. ¿Crees que puedes irte? Una voz tranquila se escucha. Rasa se quedó paralizada. Más adelante, no muy lejos, Ren ya estaba allí de pie, sonriendo levemente, como si hubiera estado esperando. Ren había planeado originalmente darlo todo desde el principio. Pero, ¿qué pasó cuando 3 Jinchuriki tuvieron el descaro de transformarse por completo justo delante de él? Cambió de opinión. Porque el Mangekyou eterno contra las bestias con cola ni siquiera fue una pelea. Disciplina de la era. Uchiha Ren. El rostro de Rasa se contrajo. Empezó a hablar. Y Ren se mudó. Rápido. Las manos de Rasa se difuminaban entre los sellos. Liberación magnética. Cubo de oro de arena. Un enorme cubo de arena dorada se formó y se estrelló contra Ren. El puño de Ren se apretó. Un brillo blanco intenso lo envolvió. Fuerza sísmica combinada con aki de armamento. Temblor en el aire. Boom crack. El cubo chocó con el temblor y se hizo añicos en fragmentos brillantes, arena dorada que estallaron hacia afuera como una tormenta. Los ojos de Rasa se abrieron de par en par. Intentó formar otro jutsu. Liberación magnética. Una hoja lo atravesó por la espalda. Salpicó sangre. Ren se mantuvo cerca, con expresión impasible, y retiró limpiamente a Murakumo-jiri del torso de Rasa. Entraste en pánico, dijo Ren. Su tono era casi aburrido. Y llegaste un instante demasiado tarde. El Ren que estaba frente a Rasa se convirtió en una nube de humo blanco. Un clon. Rasa se agarraba la herida, abriendo y cerrando la boca, intentando decir algo. Solo salió sangre. Cayó hacia adelante. Muerto. Ni siquiera llegó a comprender lo rápido que terminó. Rasa, fue asesinada. En el momento en que cayó el cuarto Kazekage, los líderes restantes que aún luchaban contra las bestias con cola, Raikage, Noki y Genji, palidecieron. Esperaban brutalidad. No esperaban que no hubiera ninguna vacilación. Al parecer, ni siquiera valía la pena mantener con vida a un Kage como moneda de cambio. Entonces el campo de batalla cambió de nuevo. Una voz tensa y dolorosa resonó desde el interior del 8 colas. Una carrera. Voy a sujetar a Giki un momento. Killer B. Luchando por el control. Al mismo tiempo, los cuerpos de las criaturas de 3 colas y 5 colas también tartamudeaban y se detenían, como si sus anfitriones se resistieran desde dentro. Señor Raikage, vete. Tsuchikage, corre. Genji-sama, corre. Los Jinchuriki les estaban comprando una ventana. Uno pequeño. Ir. Los 3 líderes supervivientes no discutieron. Se lanzaron una última mirada y se separaron al instante. Rutas separadas. No te dejes aniquilar de un solo golpe. Este cabrón mata sin pestañear. Sas. 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 Ante la mirada atónita de las fuerzas de Konoha, el cuarto Raikage, el tercer Tsuchikage y el anciano Genji huyeron como perros perseguidos, abandonando incluso a sus Jinchuriki. Ren los observó dispersarse. Luego inclinó ligeramente la cabeza, utilizando el haki de observación para seguir sus trayectorias. ¿Correr? Su mirada se desvió hacia Genji. Ren se mudó.
Genji sintió la intención asesina de Ren a sus espaldas y palideció. En su interior, gritaba maldiciones. Solo soy un viejo con un bastón. Ve tras el Raikage o el Noki. ¿Acaso no valen más? No importaba. Genji duró menos de un minuto. Ren lo atrapó. Y lo mató limpiamente. Shunk. Tras acabar con Genji, Ren reapareció en el campo de batalla en un abrir y cerrar de ojos. ¿Huyeron? Al percibir que Noki y el cuarto Raikage ya se habían escapado, Ren frunció ligeramente el ceño. Sinceramente, no esperaba que esos dos dejaran de lado su orgullo tan limpiamente. Se dio la vuelta y huir sin la menor vacilación, incluso abandonando a los Jinchuriki de 5 colas y 8 colas. Y si además contáramos al de 3 colas. Esta guerra básicamente había entregado 3 bestias con cola directamente en manos de Konoha. El zorro de 9 colas ya estaba en la aldea. Suma 3, 5 y 8. Konoha albergaría 4 bestias con cola. La boca de Ren se curvó en una mueca. Os dejaré vivir, por ahora. Sinceramente, ni siquiera se molestó en perseguirlos. Las 4 grandes aldeas habían viajado hasta aquí para castigar a Konoha. Solo para traerle un regalo a Konoha en su lugar. Tras la purga de la facción de Hiruzen, la fuerza general de Konoha había disminuido considerablemente. Pero ahora, con las 3 colas, las 5 colas y el 8 colas sobre la mesa, Konoha no solo recuperó toda su fuerza. Era más fuerte que antes. En ese momento, Ren solo tenía una prioridad. Quebrantar la arrogancia de las bestias con cola. Haz que se sometan. ¿Y qué hay del Jinchuriki? Mátenlos si es necesario. An, Yagura, ninguno de ellos era de Konoha. No había forma de que Ren apostara el futuro de Konoha a su lealtad. Corrían. Nosotros ganamos. ¿El ejército aliado de las 4 aldeas acaba de ser aniquilado? Estoy soñando. Los shinobi de Konoha finalmente asimilaron lo sucedido, y la emoción estalló en todas las filas. Algunos rieron hasta temblar. Algunos se quedaron con la mirada perdida. Algunos se quedaron allí de pie, con lágrimas temblando en sus pestañas. Fue aterrador lo cerca que lo habíamos sentido. Pero ahora la verdad era innegable. Mientras Ren permaneciera allí, Konoha no caería. Al frente, Fugaku, Yashi, Shikaku y los demás jefes de clan intercambiaron miradas, y todos exhalaron al mismo tiempo. Después de esta batalla, Konoha no se limitaba a sobrevivir. Estaba a punto de despegar. Maldito idiota, Wiki, despierta. En el campo de batalla destrozado, Killer B seguía luchando por el control tras haber cubierto la retirada de Raikage A. Entonces, una extraña oleada de poder ocular se extiende. Las marcas del Sharingan en el interior de los ojos del 8 colas, el 5 colas y el 3 colas desaparecieron al mismo tiempo. Yo, finalmente recuperé el control. Pero ya era demasiado tarde. La furia de las bestias con cola se disparó instantáneamente. Los ojos otra vez. Mátenlo, juntos. Eran bestias con cola. Orgullosas, antiguas y violentas por la naturaleza. Y sin embargo, habían sido convertidos en piezas de genjutsu como si fueran juguetes. Esa humillación fue insoportable. El chakra Big brotó de sus cuerpos como un frente de tormenta. Rugieron y cargaron contra Ren, cada paso hacía temblar el suelo. La sola presión erizó el vello de los shinobi de Konoha. Bien. La expresión de Ren no cambió. Vamos a someterte a golpes. Con calma, soltó el Mangekyō eterno y apretó el puño. Y se lanzó hacia adelante. Un hombre contra 3 monstruos. Y sin embargo, en el momento en que Ren lanzó un puñetazo al aire. El aire se quebró. La fuerza del temblor se propagó hacia afuera y lanzó hacia atrás a las criaturas de 3 colas, 5 colas y 8 colas como si no pesaran nada. Esa fue solo la campana de apertura. Bum bum bum. Los puños de Ren golpeaban sus cuerpos una y otra vez. Las bestias con cola se veían obligadas a retroceder continuamente. Se estrellaban contra el suelo, se levantaban y volvían a estrellarse. Intentaron responder con Big Dama. No importaba. Cada vez que un Big Dama tocaba el puño de Ren, quedó destrozado. Las explosiones resonaron por el campo de batalla. Las ondas expansivas se sucedieron unas a otras. El terreno, ya devastado, se resquebrajó aún más, agrietándose y partiéndose como si estuviera siendo castigado. Ver a Ren luchar contra ellos a puño limpio. Los shinobi de Konoha estaban más que conmocionados. Se estaban quedando insensibles. Los ojos de Migui, en cambio, estaban prácticamente en llamas. Ese físico. Todo su cuerpo vibraba con determinación para la batalla. Cuando esto termine, haré flexiones adicionales esta noche. 1 minuto. 10 minutos. 30 minutos. Finalmente. Tras una hora entera, el 3 colas, el 5 colas y el 8 colas se desplomaron en el suelo, completamente agotados de su anterior ferocidad. Ya no rugían. Ya no tenían prisa.
Sus ojos tenían la mirada vacía y traumatizada de bestias que habían aprendido una dura lección. No desafíes a ese humano. En su interior, Yagura, An y Be intentaron expulsar el chakra de nuevo. Pero las bestias con cola se negaron a cooperar. El Jinchuriki solo pudo quedarse sentado allí, pálido y temblando, ahogándose en una rabia impotente. ¿Cómo es esto posible? Las bestias con cola se asustaron. Estamos muertos. Ren los miró a los tres con indiferencia. Bien. Ya está hecho. Había utilizado el haki de armamento combinado con fuerza sísmica y dominio físico puro, golpeándolos hasta que comprendieron la realidad. Cuando tenía tiempo, extraía a las criaturas de 3 colas, 5 colas y 8 colas de sus huéspedes. Mientras tanto, Monte Miboku. En lo profundo de un antiguo templo, surgió una enorme oleada de chakras en jutsu. 3 ataúdes estaban alineados. Entonces, 3 figuras surgieron del interior. Hashirama Senju, Tobirama Senju, Hiruzen Sarutobi. El gran sabio sapo, con su gorro de erudito puesto, retiró lentamente su chakra, con expresión sombría. Funcionó. Utilizando los cuerpos de 3 sapos vivos como sacrificios, había logrado realizar con éxito la técnica prohibida. Edo Tensei. Hashirama salió y recorrió con la mirada el templo, deteniéndose en el gran sabio sapo. Gran sabio sapo, ¿me invocaste con Edo Tensei? La aldea está en apuros, dijo el gran sabio sapo en voz baja. Konoha ha cambiado por completo. Se enfrentó a un asedio de las 4 aldeas. Hizo una pausa. Y puede que ya se haya ido. La mente de Hashirama se quedó en blanco. ¿Qué? ¿Mi Konoha ha desaparecido? Interrogación de cierre. ¿Qué? Mi Konoha ha desaparecido. En el instante en que esas palabras salieron de su boca, Hashirama Senju sintió que su mente resonaba como una campana golpeada con demasiada fuerza. Imposible. Hashirama sabía perfectamente qué tipo de cimientos había construido para Konoha. Incluso después de su muerte, creía que la aldea seguiría adelante, a través de tormentas, guerras y generaciones. Sin embargo, lo primero que escuchó después de ser sacado de la tumba fue: Konoha había sido aniquilada por 4 grandes aldeas, y podría haber sido aniquilada por completo. Eso no fueron solo malas noticias. Fue como una bofetada a todo lo que había creado. Hiruzen, maldito seas. ¿Qué ha pasado? La voz de Hashirama bajó de tono, pesada y furiosa. A su lado, Tobirama Senju salió de su ataque, miró a Hiruzen, que seguía aturdido, y frunció el ceño con ira. Cuando te cedí el puesto de Hokage, ¿no te dije que protegieras a Konoha como es debido? La expresión de Hiruzen se endureció. Abrió la boca y luego la cerró de nuevo. ¿Qué podía decir? Ser traído de vuelta mediante el Edo Tensei ya fue bastante impactante. Pero ver al primero y al segundo revividos junto a él, eso fue peor. Porque Hiruzen sabía exactamente lo que sucedería en el momento en que empezaran a hacer preguntas. Los Senju habían disminuido hasta prácticamente desaparecer. En apariencia, solo quedaba Tsunade. Y si Hashirama y Tobirama profundizaban más, ¿cómo se suponía que iba a explicar el retorcido fuego del que había predicado? ¿Cómo había tratado a los recién graduados de la academia como hojas desechables destinadas a pudrirse y nutrir las raíces? ¿Cuántas cosas habían sido relegadas a la sombra y selladas tras una bonita retórica? Él ya comprendió por qué Konoha era el objetivo ahora. Y él ya comprendía por qué los 2 fundadores habían resucitado. Ese entendimiento se transformó en amargura y odio dirigidos hacia un solo hombre. Uchiha Ren. Esa anomalía. Si los Uchiha hubieran muerto en silencio, como se suponía que debían haber muerto, nada de esto habría sucedido. Gran sabio sapo, explícate. Hashirama dirigió su mirada al viejo sapo, de rostro sombrío. El gran sabio sapo negoció con la cabeza y cerró los ojos. Dejen hablar a Jiraiya. Fukasaku. Tráiganlo. Un instante después, la puerta se abrió. El anciano Fukasaku guió a un Jiraiya con semblante sombrío. Viejo. En el instante en que Jiraiya entró, sus ojos se encontraron con los de Hiruzen. Una oleada de emoción le subió por la garganta. Así que de verdad ha vuelto. Su voz temblaba. Tú, moriste horriblemente. Hiruzen esbozó una sonrisa amarga y se acercó levemente. Por fuera, parecía sereno. Por dentro, quería maldecir. Si insistieran en el Edo Tensei, revivirlo solo ya habría sido bastante malo. Involucrar al primero y al segundo en ello era prácticamente pedir a gritos que todos los viejos secretos salieran a la luz del día. Primero Kage. Segundo Hokage. Jiraiya dudó un instante y luego hizo una reverencia en señal de respeto. ¿Eres Jiraiya? Preguntó Hashirama con tono inexpresivo, mostrando claramente su mal humor. Cuéntame qué ha ocurrido en el mundo shinobi. Los ojos de Tobirama se posaron rápidamente en Hiruzen, con una mirada penetrante y evaluadora.
y sean detallados. Especialmente en lo que respecta al desarrollo de Konoha. Jiraiya se detuvo. Sabía mucho sobre las decisiones más reprobables de su profesor. Esa era una de las razones por las que había pasado tanto tiempo fuera. Lejos de la vista, lejos de la mente. Pero la mirada de Hashirama no le dio margen para esquivar. Date prisa. Quiero saber la verdad sobre el asedio a las 4 aldeas. Si nos reviviste por el bien de Konoha, entonces habla con claridad. Si no lo hacen, no moveremos un dedo. Está bien. Jiraiya tragó saliva, se disculpó en silencio con Hiruzen y respiró hondo. Primero Kage. Segundo Hokage. Empezaré desde la Segunda Guerra Mundial y Shinobi. A Hiruzen se le revolvió el estómago. Cuando Jiraiya comenzó a relatar los hechos, los rostros de Hashirama y Tobirama permanecieron neutrales al principio. Pero la lista no terminaba ahí. La extraña muerte de Nawaki. La muerte del colmillo blanco. El incidente del 9 colas. La muerte de Minato Namikaze. La muerte de Hisashi Iga. Y finalmente, los líderes de Konoha intentaron exterminar a los Uchiha, solo para ser aniquilados en represalia por Uchiha Ren. Las pupilas de Hashirama se contrajeron. La expresión de Tobirama se volvió tan fría que podría congelar el agua. Hashirama volvió a preguntar, con voz baja y amenazante. ¿Me estás diciendo que, el liderazgo de Konoha fue aniquilado por un solo Uchiha, Uchiha Ren? Sí, dijo Jiraiya, completamente seguro. Eso fue exactamente lo que pasó. La mirada de Hashirama se agudizó, como si algo en su interior ya supiera la siguiente pregunta. ¿Y los Senju? Jiraiya guardó silencio. No tenía por qué responder. Hashirama y Tobirama eran demasiado listos. Ataron cabos en un abrir y cerrar de ojos. Los Senju prácticamente han desaparecido, dijo Tobirama con voz cortante. Jiraiya se aclaró la garganta, la vergüenza le quemaba las orejas. ¿Todavía está, Tsunade? El rostro de Hashirama se desvaneció, perdiendo toda calidez. Bien. Muy bien. Una oleada de chakra se encendió. Golpe. Antes de que Hiruzen pudiera reaccionar, Hashirama se lanzó hacia adelante y le dio una bofetada en la cara. La fuerza hizo que Hiruzen retrocediera varios pasos. Y en ese único sonido, la imagen del tercer Hokage, orgulloso, cálido, intocable, agrietado. Primero Hokage, lo hice por la paz y la estabilidad de Konoha. Hiruzen recibió una bofetada inesperada, pero no sintió dolor. Los cuerpos en estado de Edo Tensei no funcionaban así. Sin embargo, su orgullo se resintió. Apretó los dientes y resistió, con voz carente de convicción. Como Hokage, todo lo que hice fue por Konoha. Por supuesto, mantuvo una frase enterrada en lo más profundo de su garganta. Tras tu muerte, la influencia de los Senju se volvió demasiado abrumadora. Si no los reprime, ¿cómo podría mantener la autoridad y el control del Hokage? Hashirama resopló con frialdad. Lo hiciste por lo que lo hiciste, ya lo sabes. Entonces su mirada se dirigió bruscamente hacia Tobirama, con una irritación evidente. Tobirama, ¿qué clase de gente elegiste? La voluntad de fuego, nadie debería entenderla mejor que tú. Exhaló, y su ira se transformó en burla. Convertir una Konoha perfectamente buena en esto, Hiruzen, Dance, Omura, Koharu, menudo grupo de talentosos. Por una vez, Tobirama parecía incómodo. Negó con la cabeza, sin molestarse en discutir. Porque no podía. Hiruzen Sarutobi. Danzo Shimura. Koharu Utatane. Omura mi tocado. Tobirama los había elegido personalmente. Incluso su hostilidad hacia los Uchiha mostró rastros de su influencia. Así que sí, si habían pervertido la voluntad de fuego hasta convertirla en algo extremo, él también tenía la responsabilidad. Lo que Tobirama no esperaba era hasta dónde llegarían. Que sería lo suficientemente despiadados como para aplastar a los Senju hasta llevarlos al borde de la extinción. Pero los muertos no podían reescribir el pasado. El tiempo no retrocedió. Dijeran lo que dijeran ahora, no cambiaría los hechos. Los Senju estaban casi exterminados. Konoha se había visto abocada a una situación desesperada. Jiraiya dejó escapar una risa amarga. Primero Kage-sama, segundo Hokage-sama, Konoha está siendo asediada. Lo que pasó, pasó. Culpar a mi maestro no lo solucionará. Deberíamos centrarnos en resolver el problema de Konoha. Hashirama respiró hondo. Konoha fue fundada por los Senju y los Uchiha, juntos. Su voz se suavizó. Así que, en cierto sentido, que los Uchiha tomen el poder no es intrínsecamente malo. Tobirama frunció el pliegue. Hermano mayor, los Uchiha se pasaron de la raya. Su tono se tornó cortante, lleno de preocupación. Si este Uchiha Ren se convierte en un segundo Madara, entonces Konoha estará en verdadero peligro. Después de que resolvamos el asedio, dijo Hashirama sin dudarlo, pondremos a prueba a Uchiha Ren como es debido. No creo que lo necesites.
El gran sabio sapo, que hasta ahora había permanecido en silencio, abrió los ojos de arrepentimiento. Por primera vez, algo parecido a la incredulidad apareció en su rostro anciano. Shima acaba de enviar noticias. Esa batalla que sacudió a todo el mundo shinobi, ya terminó. Konoha ganó. Uchiha Ren aniquiló él solo a las fuerzas shinobi aliadas de las 4 grandes aldeas. Capturó a los Jinchuriki de las 3 colas, las 5 colas y las 8 colas. Solo el tercer Tsuchikage, Noki, y el cuarto Raikage, lograron escapar. Silencio. El templo quedó en absoluto silencio. Contra 4 grandes aldeas. Konoha ganó. Y no fue una victoria ajustada, sino una derrota aplastante. Jiraiya se quedó paralizado. El rostro de Hiruzen se tensó por la sorpresa. Incluso Hashirama y Tobirama parecían genuinamente atónitos. Tras varios segundos, Jiraiya finalmente exhaló un suspiro. Gran sabio sapo, ¿eso es real? ¿Qué tan fuerte es este Uchiha Ren, como para derrotar él solo a una alianza de 4 aldeas? El gran sabio sapo negó con la cabeza lentamente. No puedo ver a través de él. La crisis de Konoha se ha resuelto. Puedes elegir. Libero el Edo Tensei ahora, o vas tú a Konoha. El ánimo de Hashirama mejoró visiblemente. Vayamos a Konoha. Habló con calma, pero en sus ojos se reflejaba una curiosidad inconfundible. Ha aparecido un nuevo dios de los shinobi. Debería verlo con mis propios ojos. Un Uchiha dios shinobi. Tobirama frunció el ceño, pero asintió. Voy contigo, hermano mayor. Yo también voy. Hiruzen dudó solo un instante antes de hablar en voz baja. La expresión de Jiraiya se endureció. Viejo, no tienes que irte. Los ojos de Hiruzen se oscurecieron. ¿Por qué no? Los Uchiha asesinaron a los líderes de Konoha y se apoderaron del poder, dijo entre dientes. No estoy satisfecho. Jiraiya vaciló. No pudo decirlo en voz alta. Konoha imprimió los 10 grandes pecados del tercer Hokage. Ahora mismo eres una rata callejera a la que todos quieren aplastar. En cuanto aparezcas, te lloverán maldiciones. Debo irme, dijo Hiruzen con tono definitivo. Ya estoy muerto. No tengo miedo de morir de nuevo. Quiero ver qué piensan hacer el primero y el segundo. Está bien. Jiraiya esbozó una sonrisa amarga y tragó la verdad. Hashirama respiró hondo, con la mirada profunda e indescifrable. Entonces nos movemos. Vamos a Konoha, para encontrarnos con el dios Shinobi Uchiha. Mientras tanto, el mundo Shinobi estalla. En menos de mediodía, la noticia dio la vuelta al mundo. Uchiha Ren aniquiló a las fuerzas aliadas de 4 grandes aldeas. Capturó a los Jinchuriki de las 3 colas, 5 colas y 8 colas. Mató al cuarto Kasekaje, Rasa y al mayor de Kirigakure, Genishi. Si aniquilar la facción de Hiruzen solo hubiera hecho que Ren se volviera infame. Esto demostró otra cosa. Había alcanzado la cima del mundo shinobi. No se trataba de enemigos anónimos. Eran Kage, Jinchuriki y monstruos de la era de la guerra. Y habían sido aplastados. Las consecuencias no se hicieron esperar. Tsunagakure, Iwagakure, Kirigakure y Kumogakure anunciaron la rendición a Konoha, uno tras otro. Tras la muerte de Rasa, Chiyo se vio obligada a volver a ser el centro de atención en Suna. En Kirigakure, Meiteru dio un paso al frente y se convirtió en la quinta Mizukage. Y casi sin que nadie se diera cuenta, Uchiha Ren obtuvo un nuevo título que se susurraba por todas las naciones. Un hombre de pie sobre la cima shinobi. Un dios de los shinobi que podría rivalizar con la leyenda del mismísimo Hashirama Senju. Muy por encima de la aldea de la lluvia, en la aguja central de Amegakure. La fuerza aliada de las 4 aldeas, fue aplastada. Konan, que vestía una capa negra bordada con nubes rojas, miraba fijamente el pergamino de inteligencia que tenía en la mano, con la voz cargada de incredulidad. Una fuerte pulsación de presión de chakra se extiende hacia afuera. El camino de Va del dolor le abrió los ojos. Esos fríos y púrpuras Rinnegan se volvieron como el juicio mismo. ¿Aplastados? Dijo con evidente desdén. Unos cuantos inútiles. Sí, dijo Konan con expresión severa. Los Jinchuriki del 3 colas, el 5 colas y el 8 colas fueron capturados. Si añadimos al 9 colas, Konoha ahora posee 4 bestias con cola. 4, la voz de Pain bajó de tono, amenazante. ¿Cuánta información has reunido sobre Uchiha Ren? Casi nada útil, admitió Konan. Antes de que los líderes de Konoha lanzaran la purga, casi nunca salía de la aldea. Mantenía un perfil tan bajo que no pudimos crear un perfil real. El dolor se calmó por un instante. Konan dudó un momento y luego preguntó en voz baja. Entonces, ¿cuándo nos movemos? Todavía no, dijo Dolor. Aún no es el momento oportuno. Levantó ligeramente la barbilla, como si hablara al mundo mismo.
Cuando llegue el momento, aunque sea un supuesto dios de los shinobi, lo someteré con el Rinnegan, hasta que Konoha comprenda el dolor. Conan avanzó con calma una sola vez. Comprendido. En otro lugar, una caverna oscura. En una cueva fría y húmeda iluminada por tenues reflejos. ¿Y bien? Preguntó el hombre enmascarado, Obito, con voz grave. ¿Cómo se volvió tan fuerte? Permaneció en silencio durante años y un solo golpe sacudió al mundo. Ahora lo llaman el dios shinobi. Zetsu negro y Zetsu blanco, fusionados en uno solo, fruncieron el ceño. No lo sabemos, dijo Zetsu blanco, con un ligero temblor en la voz. Las habilidades de Ren son anormales. Aterradoras. La alianza no se perdió por mala suerte. Black Zetsu hizo una pausa y luego habló con una certeza escalofriante. No se centran en él. Nosotros avanzamos en las sombras. Mientras nuestro plan tenga éxito, una vez que obtengamos el poder supremo, incluso si Ren es el dios de los shinobi, seguirá destrozado. El Sharingan visible de Obito se tensó, y un frío resentimiento se filtró a través del silencio. Ya lo había echado todo a perder. Había abrazado la oscuridad, había heredado el legado de Madara. Y aún así, la noche de la masacre, había sido humillado como un payaso. No podía aceptarlo. Así que no le quedó más remedio que tragarlo y seguir adelante paso a paso. Esperaba el día en que finalmente pudiera derribar a Ren. Kumogakure, la oficina del Raikage. Maldita mar, ¿qué hacemos? Estallido. El cuarto Raikage, golpeó el escritorio con el puño, mientras el dolor y la furia se reflejaban en su rostro. Si Killer Bee perdiera al 8 colas moriría. Pero contra la Konoha actual, contra Uchiha Ren, el Raikage no podía hacer más que enfurecerse a puerta cerrada. Raikage-sama. Mabui entró con expresión sombría. Los ojos de A brillaron con esperanza. ¿Y bien? Exigió. Konoha, respondieron. A Mabui se le hizo un nudo en la garganta. Se negaron. No liberarán a Killer Bee. Tragó saliva, y su voz se volvió aún más grave. Última información, el asesino B ya está muerto. El 8 colas ha sido extraído por Uchiha Ren. ¿Qué? Las piernas de A cedieron. Su enorme cuerpo se tambaleó y se desplomó al suelo como un hombre al que le hubieran arrancado la columna vertebral. Muerto. B estaba muerto. Durante un largo rato, el Raikage solo pudo mirar al vacío, temblando. No podía entenderlo. Bajo el mando de Hiruzen, Konoha siempre había cedido externamente. Palabras suaves, compromisos, retirada. Ahora, esta Konoha no dejaba lugar a la negociación. Mabui solo pudo exhalar un suspiro de impotencia. Contra un dios shinobi en la cima de su poderío. Lo único que podían hacer era aceptar la pérdida y asumir las indemnizaciones que se avecinaban. Consecuencias de Konoha. El miedo se transforma en adoración. El mundo shinobi se estremeció. Todas las facciones quedaron atónitas ante la brutalidad de la fuerza de Ren. Pero como vencedora, Konoha no se sumió en el caos. Se impuso con unidad, confianza e impulso explosivo. Quienes más lo lamentaron fueron los civiles y los shinobi que huyeron antes de la guerra. Creían que Konoha estaba condenada. En cambio, Konoha ganó, y ascendió más alto que nunca. Lo único que les quedaba era envidia. Para erradicar el miedo de la aldea a las bestias con cola, Ren hizo algo aún más impactante. Tras extraer al 3 colas, al 5 colas y al 8 colas, colocó a las bestias como elementos disuasorios vivientes. Guardianes apostados en los accesos a Konoha, mantenidos bajo estricto control. Al principio, la gente temblaba. Pero una vez que se dieron cuenta de que las bestias con cola no les harían daño, sino que protegerían la aldea. El miedo se transformó lentamente en asombro y luego en orgullo. Algunos aldeanos incluso comenzaron a visitar la zona solo para ver de cerca a las bestias legendarias. Y paralelamente a ese cambio, los clanes de Konoha se movilizaron para erradicar el dominio ideológico de Hiruzen. Conjuntamente, abolieron el material propagandístico del Tercer Reich tal como existía bajo su mandato y reescribieron el plan de estudios de la academia con nuevos libros. Un título en particular se catapultó a la cima de las listas de los más vendidos. La historia que el primer Hokage y el rey del baile Uchiha Madara nunca dejaron de escribir. Pronto, el pueblo se inundó de frases populares y citas llenas de fanfarronería. ¿Tú también quieres bailar? ¿Pueden las bestias con cola matar personas? Madara. Te reconozco como la más fuerte. Te voy a dar una paliza con las 2 manos. Menos mal que todavía me quedan 998 más. Konoha no solo se estaba recuperando. Fue transformador. Aldea de Konoha, Torre del Hokage. En la sala de conferencias del último piso, por fin se había calmado el ambiente. Uchiha Ren estaba sentado a la cabecera de la mesa, relajado, con un brazo apoyado en el respaldo de la silla. A su alrededor se sentaban los pilares del nuevo orden de Konoha.
Yashiniga, Tsuaki Michi, Shikaku Nara, Inoichi Yamanaka, Shibuya Burame e incluso Kakashi y Migui. Shikaku desenrolló un pergamino. Su voz se mantuvo controlada, pero la emoción aún se transparenteaba. Iwagakure, Tsunagakure, Kumogakure y Kirigakure se han rendido. Han pagado enormes indemnizaciones, recursos, territorio, todo. Levantó la vista. Konoha es ahora, sin lugar a dudas, la aldea shinobi número 1. Los labios de Fugaku se curvaron levemente. Y con los 3 colas, el 5 colas y el 8 colas apostados alrededor del pueblo, bajo estricta vigilancia y con sellos, la delincuencia ha disminuido drásticamente. Casi hasta cero. A continuación habló Kakashi, tan tranquilo como siempre. Anbu ha sido reconstruida. La nueva estructura es estable. Migui golpeó su puño contra la palma de su mano, con los ojos echando chispas. Y la Academia Ninja, déjenmelo a mí. Básicamente ya sé cómo ser un director apasionado. Me dedicó una sonrisa tan radiante que casi picaba. Me aseguraré de que los estudiantes estudien mucho, entrenen mucho y sigan avanzando. Ren soltó una risita y se echó hacia atrás. Bien. Entonces su mirada se agudizó. A partir de hoy, se abolé el llamado adoctrinamiento de la voluntad de fuego. Konoha no es una secta. No necesitamos lavado de cerebro. Hablaba como si estuviera describiendo el tiempo. Dejen que cada clan se desarrolle libremente. Dejen que los civiles progresen si tienen talento. Dejen que la aldea crezca como quiera. Hizo una pausa. Pero recuerda una cosa. La fuerza es la raíz de todo. La sala quedó en silencio por un instante, y luego todos asintieron. Lo entendieron. Un nuevo gobernante significaba una nueva era. Y nadie en esta sala fue tan tonto como para aferrarse al anterior. Fugaku respiró hondo. Un asunto más, Ren. El pueblo no puede pasar un día sin un Hokage. Yashi lo siguió inmediatamente con voz firme. Propongo a Ren como quinto Hokage. Estoy de acuerdo. Mismo. Solo Ren está cualificado. Uno tras otro, los presentes en la sala hablaron, sin dudarlo. Ren los miró, con expresión indescifrable. No le interesaban los títulos. Pero llegados a este punto, Konoha y ella estaban unidos por la sangre y el destino. De acuerdo, dijo finalmente, con indiferencia. Sí insiste. Y así, sin más. Ya se había elegido al quinto Hokage. La historia lo registraría como una inauguración. Pero todos los presentes en la sala comprendieron la verdad. Konoha ya había elegido a su gobernante el día en que Ren se enfrentó solo a las 4 grandes aldeas. El resto de la discusión fue sencillo. Plazos, ceremonia, invitaciones, reformas y qué beneficios se iban a implementar. Al anochecer, la reunión terminó. Y Ren se desvaneció en la oscuridad con un único destello de movimiento. Más tarde esa noche. Apareció en el interior del distrito abandonado del clan Senju. El lugar estaba desierto. Techos derrumbados. Paredes agrietadas. Patios invadidos por la maleza. Ren permanecía en el centro de todo, mirando fijamente en silencio. Así que este fue en su día el clan más fuerte de Konoha. Exhaló. Ahora no es más que ruinas. A través de los edificios en ruinas, casi podía vislumbrar la antigua gloria, cuando Senju y Uchiha estaban hombro con hombro. Pero al final, habían sido desgastados, borrados pedazo a pedazo, hasta que casi no quedó nada. Los ojos de Ren se entrecerraron. Sistema. Iniciar sesión. Terrenos del clan Senju. 1 segundo. 10 segundos. 30. Entonces. Timbre. Inicio de sesión exitoso. Terrenos del clan Senju. Recompensa obtenida. Superfuerza. Recompensa obtenida. Invocación, Rashomon quíntuple. Recompensa obtenida. Regeneración, sin sello. Recompensas almacenadas. Una vez aceptadas, puedes activarlas cuando quieras. Ren chasqueó la lengua, apenas satisfecho. Mejor que nada. Había esperado algo más grande, tal vez el modo sabio. En cambio, obtuvo una brutal mejora en el combate cuerpo a cuerpo, una invocación defensiva de alto nivel y regeneración. Aún. Esa última fue interesante. En el campo de batalla, Madara dijo una vez. Nadie podía matar a Hashirama. Si esta regeneración fuera siquiera la mitad de eso. Tenía valor. Ren levantó la mirada, con voz tranquila. Está bien. Ya puedes dejar de esconderte. Como una de las Sannin, Tsunade, ¿de verdad vas a andar a escondidas como una ladrona? Silencio. Entonces, desde las sombras, una mujer dio un paso al frente. Cabello rubio, ojos penetrantes, expresión compleja. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Ren no respondió. La mirada de Tsunade recorrió las ruinas. Apretó la mandíbula. Cuando supo que su maestro, Hiruzen, había muerto, ella estaba furiosa. Pero en el momento en que regresó a Konoha,
En el momento en que puso un pie en este distrito de clanes destrozados, algo dentro de ella se quedó en silencio. Porque contemplar el cementerio que era la casa de los Senju, finalmente comprendió una cosa. Si los Uchiha no se hubieran defendido, habrían acabado exactamente igual, desaparecido, borrado, y se odió a sí misma por lo mucho que esa verdad tenía sentido. Lo supe en el momento en que pusiste un pie en Konoha. Ren levemente, mirando a Tsunade como si la hubiera estado esperando. Las pupilas de Tsunade se contrajeron. Dio 2 pasos hacia adelante, con voz fría. ¿Ah? ¿Entonces no tienes miedo de que vaya atrás de ti? Tú mataste al tercer Hokage, a mi maestro, Hiruzen. Ren se encogió de hombros, completamente indiferente. No tengo miedo. Inclinó ligeramente la cabeza. Porque no puedes vencerme. Tsunade se quedó paralizada. Entonces presiona los dientes. Molesto pero cierto. 4 grandes aldeas habían unido fuerzas, y aún así fueron aplastadas. ¿Qué podía hacer ella? La mirada de Ren se agudizó, su voz se volvió más fría. Si quieres vengarte del tercero, puedes atacar cuando quieras. ¿Y si tuviera que elegir de nuevo? Aún así, acabaría con esa camarilla política liderada por Hiruzen. Estaban podridos hasta la médula. Merecían morir. Tsunade guardó silencio. ¿Venganza? No, ni siquiera tenía derecho a pronunciar esa palabra. No cuando los Senju habían sido desangrados por completo. No cuando los miembros de su clan morían accidentalmente, uno tras otro. Algunos ni siquiera recuperaron sus cuerpos. No cuando la habían marginado, aislado, odiado incluso siendo una de las Sannin. Y no cuando ni siquiera el cuerpo de su abuelo habían sido desmantelados por los altos mandos de Konoha. Apretó los puños. Entonces, lentamente, exhaló. Ren la observó y luego volvió a hablar, esta vez con un tono más serio. Mañana es mi toma de posesión. Te quiero allí. Representante del pueblo Senju. Observó a su alrededor el recinto en ruinas, con voz firme. Konoha fue construida por los Uchiha y los Senju juntos. El pueblo Senju no debería seguir hundiéndose en la miseria. En el momento en que terminó, ¡zas! Ren desapareció, dejando solo una ráfaga de viento. Tsunade permanecía sola entre las ruinas, contemplando las casas destrozadas y los muros derruidos. ¿Podrán los Senju resurgir? Ella no lo sabía. Ella solo sabía que sentía el pecho más pesado de lo normal. Tras un largo silencio, Shizune finalmente salió de las sombras, con cuidado y en silencio. Señorita Tsunade, ¿deberíamos irnos? La mirada de Tsunade se endureció. Nos vamos. Hablaba como si estuviera haciendo una apuesta. Siempre he tenido muy mala suerte. Pero después de que murieran los altos mandos de Konoha, mi suerte cambió. Ella miró fijamente a lo lejos. Ahora quiero ver. Si la fortuna de mi vida también ha cambiado finalmente. Shizune abrazó con fuerza. Ella misma lo había visto. Lady Tsunade se había convertido en un monstruo en las mesas de juego, ganando una y otra vez. Era casi como si la diosa del juego finalmente le hubiera sonreído. Al día siguiente, un único anuncio resonó en Konoha como un trueno. El Daimi del fuego lo había aprobado incondicionalmente. Hoy, Uchiha Ren, el dios del mundo shinobi, celebraría su ceremonia de investidura como Hokage. El pueblo estalló en júbilo. Porque a diferencia del tercer Hokage, que se escondía tras eslóganes y la voluntad de fuego, Ren nunca se había basado en las palabras. Llegó a la cima a base de sangre y poder. Brutal. Violento. Pero innegablemente eficaz. Y en Konoha ahora mismo. Eso era precisamente lo que la gente adoraba. Dentro de la oficina del Hokage, recientemente renovada. Kurenai y Igao Usuki colocaron el sombrero del Hokage en la cabeza de Ren. Kurenai no pudo evitar soltarlo, con los ojos brillantes. ¡Wow! Esto es increíblemente genial. Igao asintió, genuinamente impresionado. Una vez que te pones la capa de Hokage, tu aura cambia por completo. Ren miró al espejo y asintió una vez. Nada mal. Años de perfeccionamiento en taijutsu. El impulso de un físico absurdo. La serena arrogancia de la fuerza absoluta. Todo ello se fusionó en algo de lo que era difícil apartar la vista. Kurenai controló su respiración, obligándose a concentrarse. Ren, la ceremonia está a punto de comenzar. Ren se estiró perezosamente. Está bien. Vamos. 10 minutos después, Ren subió a la plataforma principal situada en el exterior de la torre Hokage. La plaza estalló. Uchiha Ren. El quinto Hokage está aquí. Konoha está entrando en una nueva era. Hokage. Hokage. El rugido fue una locura, como si todo el pueblo se hubiera vuelto loco. En un rincón de la multitud. Un grupo de niños miraba hacia arriba con pura adoración. Naruto, Sasuke, Hinata, Sakura, Shikamaru. Bajo el nuevo régimen, muchas verdades ocultas salieron a la luz.
incluyendo la identidad del cuarto Hokage y a quien dejó atrás. Naruto infló el pecho, señalando dramáticamente. Mi padre fue el cuarto Hokage. Y Ren es el quinto. Así que voy a ser el sexto Hokage. Sasuke resopló. Sigue soñando. Voy a ser Hokage. Naruto respondió al instante. Que seas un Uchiha no significa que seas especial. Sasuke lanzó una mirada fulminante. Y el hecho de que tengas el zorro de 9 colas no te hace especial. Sus discusiones eran tan normales que casi parecían irreales. Porque en este mundo, Sasuke nunca perdió a su clan. Y Naruto nunca vivió como un monstruo odiado. La existencia de Ren lo había cambiado todo. Ren estaba de pie al frente del andén, observando el mar de rostros que lo aclamaban. Así que esto es lo que se siente. No es de extrañar que todos quisieran el título. El peso de ser observado por decenas de miles de personas. Fue embriagador. Entonces, su expresión cambió. Su percepción se expandió hacia afuera. 3 poderosas presencias irrumpen en Konoha a gran velocidad. Están aquí. Los ojos de Ren se entrecerraron. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, 3 figuras aparecieron fugazmente en el andén. De pie a su lado, como si pertenecieran a ese lugar. La multitud quedó enmudecida. Los rostros palidecieron. Porque las 3 personas que acababan de aparecer eran el primer Hokage, Senju Hashirama. El segundo Hokage, Senju Tobirama. Y el tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen. Así es. Las 3 figuras que estaban de pie junto a Ren eran el primer Hokage, Senju Hashirama. El segundo Hokage, Senju Tobirama. Y el tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen. Al principio, mucha gente no lo creyó. Pero entonces sus miradas se desviaron hacia el monumento al Hokage. Compararon los rostros tallados en piedra con los hombres vivos en la plataforma. Y toda la multitud quedó paralizada. ¿Cómo? Se suponía que el primero, el segundo y el tercero estaban muertos. En un instante, la plaza quedó sumida en un silencio aterrador. Hashirama miró a su alrededor, y su expresión se suavizó con nostalgia. Hemos regresado a Konoha. Echo mucho de menos los viejos tiempos. Tobirama exhaló, atónito por lo que vio. Konoha ha cambiado demasiado. Cerca de la primera fila de la multitud, Tsunade fue la primera en reaccionar. Sus ojos se abrieron de par en par como si hubiera presenciado un milagro. ¿Abuelo? ¿El tío abuelo Tobirama? Los murmullos resuenan por toda la plaza. De ninguna manera. Ese es el primer Hokage. Ahí y el segundo. ¿Cómo es que están aquí? ¿Cómo puede ser esto real? La conmoción fue tan intensa que rozó el miedo. Leyendas muertas estaban justo delante de ellos. Pero entonces, un civil gritó de arrepentimiento, con la voz cargada de rabia. Si el primero y el segundo pueden regresar. ¿Eso significa que el tercero, Hiruzen, también fue revivido? Esa sola línea ensubió la plaza, como una cerilla arrojada a aceite seco. Porque en los últimos días, Konoha se había visto inundada con un documento. Los 10 pecados capitales del tercer Hokage. Y ahora el hombre de esas páginas estaba aquí presente en persona. Por supuesto que ese bastardo también resucitó. El tercer Hokage era malvado, merecía seguir muerto. Hiruzen Sarutobi es un perro, ¿cómo es posible que todavía tenga la desfachatez de volver? El Hokage más débil de la historia. Y todavía aparece. ¡Qué descaro! Por fuera agachaba la cabeza, por dentro aplastaba a su propio pueblo. Un Hiruzen clásico. Los insultos llegaron como un tsunami. En cuestión de segundos, toda la multitud estaba gritando, maldiciendo, escupiendo odio como veneno. En la plataforma, la sonrisa de Hiruzen permaneció inmóvil. Su expresión se puso tan rígida que parecía dolorosa. Había seguido al primero y al segundo de vuelta hasta aquí para restaurar su imagen. Para erigirse con dignidad frente a sus predecesores. En cambio, había regresado a un pueblo que quería destruirlo. Si los cuerpos de Edo Tensei pudieran vomitar sangre, habría inundado el escenario. Apretó los puños. Su furia hirvió. Mares maldito, Uchiha Ren. Y justo cuando estaba a punto de abrir la boca. Agujero. El pecho de Hiruzen se estalló repentinamente. La carne y la tela se convirtieron en polvo pálido. Pero no había sangre. Ningún grito de muerte. Solo fragmentos parecidos a cenizas, que giraban y se acumulaban. Poco a poco se están recomponiendo. Ren retiró el puño con calma, entrecerrando los ojos pensativo. Entonces es Edo Tensei. A decir verdad, la repentina aparición de los 3 Hokage lo había desconcertado incluso a él. Esta línea temporal no debería llegar al punto en que alguien pudiera revivir a Hashirama y Tobirama sin más. Algo andaba claramente mal. Wash. Wash. 2 figuras aterrizaron en el andén. Jiraiya. Y el anciano Shima del monte Miboku.
Jiraiya dio un paso al frente con torpeza, rascándose la mejilla. Quinto Hokage. Cuando las 4 aldeas atacaron Konoha, me preocupé. Así que le pedí al gran sabio Sapo que interviniera. Ren miró a Jiraiya. Luego en Shima. No se molestó en revelar las verdaderas motivaciones de Jiraiya. Así que era el gran sabio Sapo. Eso explicaba por qué los 3 Hokage estaban allí. El pecho de Hiruzen ya se había regenerado casi por completo. Lo miró fijamente, apretando los dientes. No puedes matarme. Uchiha Ren, después de mi muerte, ¿qué le hiciste a Konoha? Ren se encogió de hombros con tono inexpresivo. Nada especial. Acabo de hacer públicos tus actos. El rostro de Hiruzen se contrajo. El mundo se inclinó. Todo había terminado. No es de extrañar que lo estuvieran maldiciendo como a un demonio. No es de extrañar que el pueblo quisiera enterrarlo 2 veces. La expresión de Hashirama se ensombreció. Tal vez presentía lo fea que se estaba poniendo la situación. Se giró ligeramente e hizo un gesto hacia Shima. Suficiente. Hiruzen, vete primero. Shima alzó una mano, a punto de actuar. Esperar. Ren levantó la palma de la mano, deteniéndola. Sus ojos se aguzaron, fríos y despiadados. La última vez que lo maté. No lo disfruté lo suficiente. Déjame darle otro golpe. Antes de que Hiruzen pudiera siquiera reaccionar. Ren intervino. Su puño se lanzó hacia adelante. Auge. El cuerpo de Hiruzen se hizo añicos de nuevo. Estalló en pedazos en la plataforma frente a todo el pueblo. Volvió a explotar. Al sentir que su cuerpo se desintegraba en polvo infinito, el corazón de Hiruzen se retorció de humillación. Incluso si un cuerpo Edo Tensei pudiera regenerarse. Ser destrozado en pedazos delante de todo el pueblo seguía siendo insoportable. Su era había terminado. Si hubiera sabido que sería tan miserable, él jamás habría seguido al primero y al segundo de vuelta a Konoha. Corta el vínculo Edo Tensei. El anciano Shima echó un vistazo a las cenizas que antes eran Hiruzen, suspiró y formó un sello con la mano. Para este viaje, ella actuó como la representante del gran sabio Sapo, manteniendo el vínculo de chakra con el Edo Tensei. Grieta. El polvo que se estaba acumulando lentamente se dispersó bruscamente. Un pálido resplandor, su alma, se elevó y se desvaneció en el acto. El Edo Tensei del tercer Hokage fue desestimado. La multitud miraba fijamente, con los ojos muy abiertos. Pero nadie se atrevió a decir una palabra. No es Tsunade. Ningún Yashi. Sin Fugaku. Sin Jiraiya. Ni Kakashi ni Wei. Porque en el momento en que Hiruzen desapareció, comenzó el verdadero enfrentamiento. Hashirama, Tobirama y Ren. Nadie habló. Sin embargo, el aire se volvía cada vez más denso, hasta que toda la plaza parecía estar estrangulada. Innumerables miradas se posaron en las 3 figuras que se encontraban en el andén. Tras un largo instante, Hashirama finalmente habló, con voz fría y cortante. Uchiha Ren, eres realmente especial. Hiruzen pervirtió la voluntad de fuego. ¿Y tú? Lo aboliste por completo. Su mirada se duró. ¿Acaso entiendes lo que es la voluntad de fuego? Esa creencia empezó conmigo. Una inmensa presión de chakra emanaba de Hashirama como una marea. Ren no se inmutó. Sí. Yo mismo la abolí. Miró fijamente a los ojos de Hashirama. ¿Y si crees que puedes usar la espada de la antigua dinastía? La autoridad de los fundadores. ¿Ejecutar a funcionarios del tribunal actual? Eso no funcionará. El aura de Hashirama resurgió con fuerza. ¿Qué acabas de decir? La expresión de Ren se volvió más fría. De acuerdo. Lo explicaré con más claridad. Ahora soy el Hokage. Y a partir de este momento, Konoha obedecerá mis reglas. Un dominio aterrador surgió de Ren. Ni chakra, ni genjutsu. Pero la voluntad de un rey hacía gritar a los instintos. Las 2 fuerzas invisibles chocaron. El aire gemía. La sola conmoción de la intención hizo temblar los corazones de todos. E incluso los tejados cercanos crujían como si estuvieran a punto de romperse. Si no hubieran contenido deliberadamente la presión, la gente se habría desmayado en el acto. Detrás de Hashirama, los ojos de Tobirama se entrecerraron. Por primera vez, una genuina sorpresa se reflejó en su rostro. Podía sentirlo claramente. La presión de su hermano. Estaba siendo repelido. Ren no le dedicó ni una sola mirada a Hashirama. Él resopló. Mono. Y luego, su Haki del conquistador se estalló por completo. En cuestión de segundos, la voluntad de Ren se abalanzó hacia adelante como una luz. La presión sobre Hashirama se derrumbó, hecha añicos de un solo golpe. La plaza estalló en un silencio de incredulidad. ¿Qué? La presión del primer Hokage fue suprimida. ¿Cómo es eso posible? La expresión de Tobirama se ensombreció. Así que esto es lo que quería decir el gran sabio Sapo.
Este hombre es realmente una anomalía. Tuvo que admitirlo. Incluso con todos sus prejuicios contra los Uchiha, Ren fue una anomalía que solo se presenta una vez en su época. Al menos, a esta edad. Ni Hashirama ni Madara habían sido así. Hashirama exhaló lentamente. Entonces, en lugar de enfurecerse, miró a Ren y dijo con calma: eres fuerte. Las cejas de Ren se tensaron al instante y sus ojos se volvieron penetrantes. Él conocía esa frase. En las antiguas historias, Hashirama dijo una vez: Kurama es fuerte. Justo antes de tratar a Kurama como a un juguete, Hashirama pareció comprender su advertencia. Saludó levemente con la mano. No te preocupes. Un rastro de asombro cruzó su rostro mientras hablaba con sincera seriedad. Pensé que después de Madara y yo, el mundo shinobi jamás volvería a ver a alguien capaz de dominar una era. Pero no me lo esperaba. Los Uchiha producirían otro. Tobirama, que no había dicho ni una sola palabra, finalmente dijo con calma: vinimos a Konoha por una sola razón. Es un placer conocerte, al recién resucitado dios shinobi del clan Uchiha. Entonces su mirada se dirigió hacia la multitud, deteniéndose en Tsunade. Por primera vez, el severo segundo Hokage dejó entrever una leve sonrisa, y volver a ver a la princesa Tsunade. La expresión de Hashirama también se suavizó. Incluso la saludó con la mano, con más delicadeza de la que nadie esperaba. Pequeña Tsunade, no llores, ¿de acuerdo? Abuelo. Los ojos de Tsunade se enrojecieron. Ella sabía lo que los Senju habían sacrificado. Cómo se habían visto obligados a retroceder una y otra vez para que la autoridad del Hokage no se viera amenazada. Pero no había importado. Un Senju seguía siendo un Senju. Y después de que Hiruzen tomara el poder, aquellos con sangre Senju tenían una manera de morir sin razón alguna, sin pruebas, sin respuestas. A su alrededor, Fugaku, Ieyasu, Kakashi y los demás exhalaron, sintiendo cada uno el mismo peso en el pecho. Jiraiya esbozó una sonrisa amarga. Sensei Hiruzen, realmente pagaste por todo lo que hiciste. Ren arqueó una ceja, con una expresión indescifrable. No se dejó intimidar. Simplemente quería ver qué pensaban hacer esos dos. Hashirama exhaló una vez y luego habló con sencillez. De acuerdo. No voy a desperdiciar palabras. ¿Quieres abolir la voluntad de fuego? De acuerdo. Eres el quinto Hokage. Pero el mundo shinobi siempre ha sido el mismo. La fuerza lo decide todo. Apretó el puño, casi con entusiasmo, como quien desempolva una vieja costumbre. Hace mucho tiempo que no peleo. Salgamos del pueblo, y aclaremos esto. Ren pensó un momento y luego asentado. El poder daba sentido a la ideología. La voluntad de fuego siempre había sido una idea basada en la fuerza abrumadora de Hashirama. Si vinimos aquí para ponerlo a prueba, entonces les dejaría verlo. Que fueron testigos de lo que significó cuando el poder de Barba Blanca, respaldado por un cuerpo inmortal, se fusionó con un Susanoo en plena manifestación. Como mínimo. Debajo de Six Paths, invencible. Hashirama recorrió con la mirada a la multitud. Entonces ven a verlo. Veamos cómo es una batalla entre dioses. Sus ojos se clavaron en los niños del rincón. Naruto, Sasuke y los demás, paralizados por el miedo. Tú también. Naruto se sobresaltó como si hubiera recibido un golpe. Una oleada de chakra carmesí surgió a su alrededor. Las cejas de Ren se fruncieron bruscamente. Kurama. No empieces a causar problemas. Dentro de Naruto, el 9 colas chasqueó la lengua. Pero en el momento en que recordó con quién estaba tratando, se encogió inmediatamente. A la vista de todos, el chakra se desvaneció como si nunca hubiera existido. Hashirama se rió, genuinamente divertido. Interesante. De verdad consecuencia que el zorro de 9 colas se comportara. Ren ni siquiera pestañeó. ¿Decir el 9 colas? ¿Esa cosa puede hacerle daño a alguien? Oh. Hashirama se puso rígido, como si las propias palabras le hubieran dado una bofetada. Y en un instante, desapareció, dirigiéndose a toda velocidad hacia las afueras de Konoha. Ren siguió. El pueblo estalló en movimiento. Mover. Estamos vigilando. Una batalla entre dioses, solo pensarlo es una locura. Los shinobi salieron de Konoha en ráfagas de sombras y viento. Los civiles no se atrevieron a seguirlos. Media hora después, a las afueras de Konoha, en el mismo campo de batalla donde una vez se reunió la alianza de las 4 aldeas. Ren y Hashirama se miraron a cierta distancia. Ninguno de los dos habló. Sin embargo, su voluntad de luchar se elevó hacia el cielo como una tormenta. Uchiha Ren, advirtió Hashirama, crujiéndose los nudillos. Ten cuidado. El Edo Tensei del gran sabio Sapo es inusualmente completo. Entonces, una monstruosa oleada de chakra brotó del cuerpo de Hashirama. Liberación de madera. Emergencia del bosque profundo. La tierra se partió.
Las grietas se extendieron rápidamente por el campo de batalla. Y ante innumerables ojos atónitos. Árboles imponentes brotaron del suelo, sus raíces rugiendo como bestias, abalanzándose hacia adelante para aplastar a Ren. Ren apretó el puño derecho. El haki de armamento y la fuerza sísmica lo envolvieron en pálidas y deslumbrantes ondulaciones. Terremoto aéreo. Dio un puñetazo al aire. La atmósfera se resquebrajó. Y una ola de energía eléctrica brillante impactó contra el bosque. ¡Bum! 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 Los árboles gigantes estallaron en pedazos, desgarrados en astillas y escombros, hechos añicos en una tormenta de sonido. Esto es el legendario Bot Release. En el instante en que el bosque brotó de la tierra, incluso los veteranos de Konoha sintieron un nudo en la garganta. Las raíces desgarraron la piedra. Los troncos se alzaron como pilares. Las hojas se extendieron como un maremoto, engullendo el campo de batalla y ocultando el cielo. Todavía, Ren no retrocedió. Ni siquiera se inmutó. Dio un solo paso hacia adelante, con los hombros relajados y la mirada serena, como si caminara contra la brisa. Entonces movió el puño. Un ponche limpio y sencillo. El aire frente a él se resquebrajó. No metafóricamente. Se rompió como el cristal. Una pálida onda se extiende hacia afuera, silenciosa por un instante. Y entonces todo el bosque que avanzaba explotó. ¡Boom! Árbol tras árbol se hizo añicos. Troncos enormes se rompieron y se derrumbaron como juguetes. El bosque infinito que un segundo antes dominaba el campo de batalla se convirtió en una tormenta de escombros que se expandió violentamente en un anillo. Al borde del campo de batalla, los shinobi de Konoha quedaron paralizados. Él lo hizo pedazos. De hecho, hizo volar por los aires el bosque del primer Hokage. Los puños del quinto Hokage siguen siendo una locura. En lo alto de un acantilado con vistas a todo, los ojos de Tobirama se entrecerraron, con las pupilas afiladas e indescifrables. Tan fuerte, murmuró. Esto no es ninjutsu. Esto no es manipulación de chakra. Su mirada se posó en el brazo de Ren. Esa fuerza, se comporta como un fenómeno. Como un desastre. En el campo de batalla, Hashirama contempló los restos destrozados de su bosque y sonriendo. No me ofendí. No estoy enfadado. Divertido. Interesante. El chakra fluía a su alrededor como un mar abrasado. Sus manos se movían con fluidez, precisión y seguridad. Liberación de madera. Jutsu del dragón de madera. De los troncos destrozados, la madera se retorcía como si hubiera cobrado vida. Se retorcía. Se enroscó. Y en un abrir y cerrar de ojos, se formaron 5 enormes dragones de madera que rugían mientras cargaban, con una presión tan sofocante que hacía que el aire se sintiera pesado. Abrieron sus grifos. Sus cuerpos palpitaban con un hambre voraz. Los espectadores de Konoha contuvieron la respiración. Esos son los dragones de madera. Pueden contener a las bestias con cola. Absorben chakra, no hay manera de combatirlos de frente. Los labios de Ren se curvaron ligeramente, como si las advertencias fueran un entretenimiento. Bien. Su cuerpo se oscureció mientras el haki de armamento lo envolvía como una armadura invisible. No es llamativo. No es ruidoso. Absolutamente absoluto. Entonces, corrió hacia adelante. No esquivar. No retrocedemos. Corrió directamente hacia ellos. El primer dragón de madera se abalanzó como una montaña que se derrumba. Ren desapareció. Una grieta en el aire. Y reapareció frente a su cabeza. Hashirama habló instintivamente, con confianza y serenidad. Es inútil. La defensa de un dragón de madera es extremadamente. Ren golpeó. Grieta. Una línea de fractura atravesaba el cráneo del dragón. Los ojos del dragón de madera se abrieron de par en par, como si no comprendiera lo que había sucedido. Entonces, auge. Estalló en 1000 pedazos. La onda expansiva golpeó el suelo con tanta fuerza que levantó una pared de polvo. Y Ren ya se estaba moviendo. Segundo dragón. Lo atravesó. Tercer dragón. Su cabeza se echó hacia atrás bruscamente, su cuerpo quedó destrozado. Cuarto dragón. Destrozado en pleno rugido. El quinto dragón se desmoronó, convirtiéndose en escombros antes incluso de poder enroscarse. 5 dragones de madera. 5 leyendas. Todo destruido en segundos. Sin sellos. Sin técnicas de chakras. Sin ojos llamativos. Un solo hombre y sus puños. El campo de batalla quedó en silencio de una manera que resultaba antinatural. Incluso el viento pareció dudar. Alguien entre la multitud tragó saliva con dificultad y susurró lo que todos estaban pensando. ¿Cómo es esto posible? La sonrisa de Hashirama se desvaneció, aunque solo un poco. Por primera vez, su mirada se agudizó, no como la de un Hokage dirigiéndose a su sucesor, sino como la de un guerrero que evalúa a otro guerrero. Me niego a creer que esto termine aquí.
Su chakra volvió a activarse, con mayor intensidad que antes. Liberación de madera. Jutsu del golem de madera. La tierra tembló. Un enorme tronco se alzó del suelo, luego se expandió, se engrosó, se condensó, hasta convertirse en un gigantesco humanoide de madera, lo suficientemente alto como para bloquear el horizonte. Era el tipo de cosas que hacían que la gente se sintiera insignificante simplemente por existir. El golem de madera alzó un puño más grande que un edificio. Los shinobi de Konoha retrocedieron instintivamente. Ese es el golem de madera. Puede luchar contra un Susanoo. Ren lo miró fijamente. Entonces rió, una risa baja y emocionada. Ahora sí que hablamos. Movió los hombros como si estuviera calentando. Por fin, algo que vale la pena golpear. El puño del golem de madera se estrelló contra el suelo. Ren lo afrontó de frente. Alzó su propio puño, diminuto comparado con el del gigante, pero envuelto en una fuerza sísmica y un armamento como una hoja oculta dentro de un guante. Dos puños chocaron. El impacto no sonó como un puñetazo. Sonaba como si el mundo se estuviera rompiendo. ¡Boom! Una violenta onda expansiva se propagó hacia afuera, destrozando la nube de polvo, rasgando el aire y haciendo tambalear a los espectadores incluso desde lejos. Algunos shinobi cayeron de rodillas. Otros sintieron que les castañeteaban los dientes. Sin embargo, Ren no se movió. Ni un solo paso. En cambio, el brazo del golem de madera comenzó a crujir. Las fisuras finas se extienden formando una telaraña por su enorme estructura. La fuerza del temblor invadió su estructura como una maldición. Crack, crack, crack. Y entonces, todo el golem de madera se derrumbó, explotando en pedazos tan grandes que crearon cráteres donde quiera que caían. Los ojos de Hashirama se abrieron de par en par. De nuevo. En el acantilado, Tobirama contuvo la respiración. Ese poder, susurró, y por una vez, su voz denotaba una incredulidad genuina. ¿Podría ser? Se detuvo. Porque la expresión de Hashirama ya había cambiado. El toque lúdico desapareció. El ambiente cambió. Chakra se engrosó y luego se retorció, como si algo ancestral hubiera despertado. La energía natural fluía. Unas marcas negras se extendieron por el rostro de Hashirama. Modo sabio. Los veteranos de Konoha sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Esa cara. Entró en modo sabio. Hashirama juntó las palmas de las manos. Parte de la sabiduría. Liberación de la madera. Verdaderamente miles de manos. La tierra gritó. El campo de batalla se resquebrajó como si no pudiera soportar el peso de lo que se avecinaba. Y entonces se elevó. Una colosal estatua de Bodhisattva, que empequeñece todo lo demás. Un gigante divino con innumerables brazos desplegándose tras él como un bosque infinito de manos. La presión era sofocante. El cielo parecía más pequeño. El mundo parecía frágil. Ni siquiera los shinobi más curtidos en la batalla pudieron evitarlo. Les temblaban las piernas. Algunos miraban fijamente sin expresión. Algunas oraciones susurradas. Algunos ni siquiera podían respirar. Por eso, lo llamaban el dios shinobi. Una sola mano podría aplastar a una bestia con cola. Ren se quedó allí de pie, mirando hacia arriba. El polvo rozó su rostro. Sus ojos no reflejaban miedo. Estaban más brillantes que nunca. Inhaló lentamente. Luego sonrió. Finalmente. Se había estado conteniendo. Conteniendo la mirada. Reprimiendo la verdadera forma de su poder. Si iba a revelarlo. Este era el momento. Levantó la cabeza, con la mirada fija en la estatua del dios. Vamos a ver. Lo que sucede cuando Barba Blanca se sube a un Susanoo. Los ojos de Ren se entrecerraron. Como ya había tomado una decisión, el carmesí de su mirada se intensificó, tan penetrante y opresiva que hizo que el aire mismo se sintiera más denso. Al instante siguiente, los tres tomoe se unieron, formando un único patrón giratorio de Manjeki. Pero eso fue solo el principio. Una oleada de chakra brotó de Ren mientras su cuerpo sabio alcanzaba su límite. Bajo innumerables miradas horrorizadas, una imponente estructura esquelética azul se manifestó a su alrededor, para luego engrosarse rápidamente, con venas y músculos entrelazándose sobre el hueso. Una armadura se formó en capas, adquiriendo la ominosa forma de una armadura Tengu, y dos enormes alas negras se desplegaron desde su espalda. Finalmente, un Susanoo perfecto azul se alzaba en el campo de batalla. Era enorme. Incluso desde la distancia, su tamaño no se desmereba mucho frente al de las 1000 manos verdaderas. Y la presión que irradiaba hacía que los corazones de los espectadores se estremecieran. Uno tras otro, los shinobi de la aldea de la hoja en el borde del campo de batalla cayeron en un silencio atónito, con la mente en blanco por la conmoción. No solo ellos. Incluso Tobirama Senju, que observaba desde un acantilado, sintió que su expresión se tensaba.
Las habilidades de Ren se manifestaban en capas, una tras otra, apiladas de forma absurda. Peor aún, ese chakra. Lo supo a simple vista. Ese era el cuerpo sabio rugiendo a toda potencia. Pero un Uchiha despertando un cuerpo de sabio. No tenía sentido. ¿De verdad ha cambiado la era? Murmuró Tobirama, casi involuntariamente. Uchiha, ustedes son ridículos. Por primera vez en mucho tiempo, Tobirama se sintió realmente conmocionado. Sobre la imponente estatua del Bodhisattva, Hashirama Senju estudiaba el Susanoo de Ren, con una clara sorpresa reflejada en sus ojos. Como alguien que había luchado contra Madara, comprendió exactamente lo que significaba el Mangekyou Sharingan eterno. Si a eso le sumamos el aterrador Taijutsu de Ren, ese cuerpo sabio y ese extraño poder de vibración destructivo, Hashirama no pudo evitarlo. ¿Cómo ha llegado a este punto? Murmuró. Entonces su expresión cambió. La emoción floreció. Mangekyou Sharingan eterno. Cuerpo de sabio. Y ese poder de vibración, Hashirama exhaló, sinceramente asombrado. Eso es absurdo. No, amigo. Arte sabio. Liberación de madera. Verdaderas 1000 manos. Al instante siguiente, todo el campo de batalla tembló. Desde las verdaderas 1000 manos, incontables brazos gigantescos se pusieron en movimiento. Miles de puños se cerraron al unísono y se lanzaron hacia adelante sin previo aviso, como una tormenta de montañas que cayó del cielo. Una tormenta de golpes. Un castigo divino. Al mismo tiempo, los labios de Ren se curvaron. Bien. Impulsó el Susanoo perfecto hacia adelante y ascendió todo a la vez. El chakra del cuerpo sabio, el haki de armamento y el poder de la fruta del temblor, superpuestos hasta que el gigante azul pareció vibrar con una resonancia catastrófica. Entonces, el Susanoo perfecto presionó los puños y se enfrentó de frente a los puños del Buda. ¡Boom! El aire estalló. Las ondas expansivas se propagaron en anillos, destrozando el terreno ya devastado. El campo de batalla tembló como si fuera el fin del mundo. El sonido fue tan violento que muchos shinobi de la aldea de la hoja palidecieron, con la columna vertebral erizada por el miedo. El gigante azul se movía como un dios berserker. Cada puñetazo que lanzaba Ren provocaba una onda sísmica que agrietaba el aire mismo, con tal fuerza que destrozaba los brazos de madera que se aproximaban, convirtiéndolos en astillas y esparciendo innumerables fragmentos por el cielo. Aún así, Hashirama se mantuvo tranquilo. Es inútil, dijo con frialdad, y su voz resonó por todo el campo. Aunque los destrocéis, mis brazos se regenerarán. Como si quisiera demostrar sus palabras. Los brazos que habían sido destruidos comenzaron a regenerarse, la madera brotaba y se reformaba como algo vivo. En un instante, volvieron a la vida y la tormenta de puños se reanudó. Entonces Hashirama levantó ligeramente la barbilla, con la mirada penetrante. Solo tienes 2 puños. Tengo miles. Si puedes, destrúyelos todos. Por un momento, pareció una simple verdad. Una lógica aterradora e inevitable. Pero entonces. La expresión de Hashirama cambió sutilmente. Él lo sintió. Algo andaba mal. Espera. Frunció el ceño. Mi velocidad de ataque, ¿está disminuyendo? No es su fuerza. No su chakra. No es cansancio. Era como si el movimiento de esos incontables brazos se hubiera hundido en un lodazal espeso. El ritmo seguía ahí, la fuerza seguía siendo monstruosa, pero la velocidad se había reducido innegablemente. Y al mismo tiempo, el Susanoo perfecto de Ren se estaba volviendo más rápido. No un poco. Tan rápido que los puños se desdibujaron en imágenes residuales. Ondas sísmicas se superpusieron como truenos, destrozando los brazos de madera antes incluso de que pudieran completar sus golpes. En una batalla entre monstruos, una diferencia de una fracción de segundo bastaba para decidirlo todo. ¡Bum! 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 En un abrir y cerrar de ojos, cientos de brazos de Hashirama fueron destrozados de nuevo, con mucha más violencia que antes. El campo de batalla tembló bajo los repetidos impactos, como si la tierra misma estuviera a punto de partirse. Los ojos de Hashirama se abrieron ligeramente. Imposible. Intentó acelerar el ritmo de nuevo. Pero cuanto más se esforzaba, más sentía esa resistencia invisible. Como si el tiempo mismo se hubiera vuelto en su contra. Al borde del campo de batalla, los shinobi de la aldea de la hoja finalmente salieron de su estupor y estallaron en incredulidad. ¿Qué? Los ataques de Lord First realmente se ralentizaron. Y el Susanoo del quinto Hokage, cada vez es más rápido. Ya ni siquiera puedo ver sus puños. En el acantilado, el rostro de Tobirama se quedó helado. Contempló el campo de batalla con una conmoción que no pudo disimular. Que la velocidad de ataque baje así, solo algo relacionado con el tiempo podría afectar tanto a mi hermano. Su mirada se posó en los ojos de Ren.
Esas pupilas carmesí, cuyo dibujo giraba con silenciosa tiranía. La voz de Tobirama se tensó. El Mangekyou Sharingan eterno de Ren, probablemente posee un poder que interfiere con el tiempo. Y en el campo de batalla, el Susanoo perfecto azul continuó avanzando con ímpetu, puños como meteoritos, ondas sísmicas como la ira del cielo. Por primera vez, las verdaderas 1000 manos parecían tensas. Por primera vez, la abrumadora idea de Hashirama de 1000 contra 2 ya no parecía absoluta. Porque Ren no solo estaba dando puñetazos, estaba cambiando el ritmo de la pelea. ¿Tiempo? Los ojos de Tobirama Senju se abrieron de par en par. Su rostro, ya de por sí conmocionado, se transformó en una expresión de horror absoluto. Como creador de la técnica del dios del trueno volador, comprendía mejor que nadie lo que representaban el tiempo y el espacio. Esos dos tipos de poder eran los más aterradores que existen. Veo. De pie sobre las verdaderas 1000 manos, Hashirama Senju finalmente también reaccionó. Tuvo que admitirlo. Desde el principio, había subestimado a Uchiha Ren. Todo lo que Ren había revelado hasta el momento ya había sido bastante impactante. Y ahora, Ren había demostrado tener la capacidad de interferir con el mismo tiempo. Primero Kage, realmente eres fuerte. Un estruendo tras otro sacudió el campo de batalla. Tras destrozar cientos de los enormes brazos de la estatua, Ren habló con una ardiente intención de batalla, controlando su Susanoo perfecto mientras lo hacía. Hacía mucho tiempo que no peleaba así, que no disfrutaba tanto. Durante años, Ren había seguido creciendo a través de los inicios de sesión del sistema, especialmente después de desbloquear y fusionar por completo la plantilla principal de Barba Blanca. No había tenido ni una sola batalla que lo hubiera satisfecho de verdad. La mayor parte del tiempo, ni siquiera necesitaba su Mangekyou Sharingan eterno. El poder de Barba Blanca en su máximo esplendor, su cuerpo sabio, el haki de armamento de primer nivel. Solo eso bastaba para aplastar casi cualquier cosa. Pero Hashirama Senju, el legendario dios shinobi, finalmente, obligó a Ren a darlo todo. Y la razón por la que los verdaderos 1000 manos habían disminuido su ritmo, mientras los ataques de Susanoo de Ren seguían acelerándose, fue simple. Ren estaba utilizando las habilidades innatas de su Mangekyou Sharingan eterno. Ojo izquierdo. Aceleración del tiempo. Ojo derecho. Inversión del tiempo. En otras palabras, estaba arrastrando el tiempo alrededor de las verdaderas 1000 manos a un ritmo pesado y lento. Mientras forzaba los movimientos de su propio Susanoo perfecto a un flujo acelerado. Por eso, el campo de batalla se había convertido en una represión unilateral. No lo creo. Hashirama respiró hondo y juntó las manos. Su chakra senjutsu volvió a surgir con fuerza, explotando hacia arriba. El lento bombardeo de True Multiple Thousand Dance, de repente se aceleró ligeramente. En el instante siguiente, innumerables brazos enormes volvieron a golpear, proyectando un sinfín de sombras de puños. El aire detonó. Incluso el mismo espacio parecía temblar bajo la presión. Sigues siendo demasiado lento. Los labios de Ren se curvaron. Su voluntad se mueve. Y el poder de su Mangekyou resurgió una vez más. ¿Demasiados brazos? Bien. Los voy a destrozar a todos y cada uno de ellos. Los gigantescos puños del Susanoo perfecto se cubrieron de un horrible haki de armamento, denso y brutal, entrelazado con una fuerza sísmica. Con la fuerza monstruosa de Susanoo y el chakra del cuerpo sabio de Ren reforzándolo. Los puños avanzaron. En el momento en que golpearon, anillos de temblor de color blanco pálido se estallaron violentamente. Y esta vez, no era solo el aire que se agrietaba. El espacio mismo se dividió. Sí, espacio. A la vista de todos los que observaban, los puños gemelos del Susanoo perfecto azul se estrellaron hacia adelante a una velocidad aterradora, directamente contra el océano de puños de madera. ¡Boom! Un rugido apocalíptico resonó en el campo de batalla. La onda expansiva lo engulló todo como un maremoto. En el punto de colisión, las palabras fallaron. Desde lejos, el cielo parecía lleno de grietas como telarañas, tan densas que daba la sensación de que la realidad podría colapsar en cualquier momento. La tierra se abrió como si fuera el fin del mundo. Y bajo ese impacto abrumador, los puños de Susanoo perfecto de Ren solo temblaron unas pocas veces. Mientras que las verdaderas 1000 manos, sus miles de armas, se estremeció. Y luego explotaron una tras otra. Los hizo pedazos. De frente. Tobirama fue el primero en asimilar realmente lo que acababa de ver. Se quedó mirando al Susanoo perfecto azul que parecía un dios descendiendo al mundo. Y su expresión se tornó casi infantil por la sorpresa. Monstruo. No solo rompió el espacio. Destrozó los incontables brazos de las verdaderas 1000 manos. ¿Qué clase de poder era ese? Este nivel de batalla. Incluso desde lejos, Kakashi, Migui, Jiraiya y Tsunade tragaron saliva con dificultad.
Sentían como si les estuvieran apretando el corazón. En cuanto al resto de los shinobi de Konoha, la mayoría ya se habían quedado insensibles, mirando fijamente, estupefacto, como si sus mentes simplemente hubieran dejado de funcionar. Solo hubo dos excepciones. Naruto Uzumaki y Sasuke Uchiha, ambos de unos 6 años, aún conservaban un vestigio de conciencia. Tal vez fue la atracción invisible del chakra de Asura y el chakra de Indra. Pero incluso mientras estaban atónitos, sus corazones gritaban lo mismo, tan condenadamente fuerte. Mientras tanto, sobre la gigantesca cabeza de las verdaderas 1000 manos, Hashirama bajó la mirada hacia los brazos destrozados. Por un instante, pareció aturdido. Entonces exhaló lentamente. Y deja que el modo sabio se desvanezca. Incluso en su forma Edo Tensei, Hashirama lo entendió claramente. Había perdido. La fuerza y las habilidades de Ren habían superado incluso a las de Uchiha Madara del pasado. Y ese enfrentamiento final era más fuerte que cualquier otro ataque potenciado por el Susanoo de Madara. Ganas tú. Tras unos segundos, Hashirama habló, con una expresión compleja. Incluso en la época de los estados combatientes, habrías sido imbatible. ¿Ganar? Ren se puso de pie sobre la cabeza de su Susanoo perfecto y negó ligeramente con la cabeza. Esta vez, casi lo había dado todo. Susanoo perfecto. Cuerpo de salvia. Mangekyou Sharingan eterno. Haki de armamento de primer nivel. El poder de Barba Blanca en su máximo esplendor. Y aún así, había derrotado al primer Hokage por un margen muy estrecho. Así que aún no es suficiente. Si quería verdadera tranquilidad, necesitaba alcanzar el nivel de los 6 senderos. Solo entonces pudo relajarse por fin. Que Konoha te tenga, es una bendición para Konoha, dijo Hashirama en voz baja. Y Hiruzen Sarutobi, merecía morir. ¿Es eso así? Ren cruzó los brazos y se encontró con la mirada de Hashirama a la distancia con una leve sonrisa. Entonces, ¿sigues oponiéndote a que yo elimine la voluntad de fuego? No. Hashirama esbozó una sonrisa amarga, una mezcla de admiración y resignación. En esta época no hay nadie que pueda desafiarte. Te vas a aburrir. No lo haré. Ren pensó un momento y luego habló con calma. Este mundo puede ser pequeño, con apenas tierras que valga la pena conquistar. Pero aún así me basta para alterarme. Hashirama frunció ligeramente el ceño, observándolo. Por un instante, creía ver la sombra de Madara en Ren. Pero luego negó con la cabeza, restándole importancia. Quizás solo era su propia nostalgia. ¿Y detener a Ren? Eso era una broma. Hashirama y Tobirama ya estaban muertos. Su era había terminado. Esta era. Pertenecía al quinto Hokage, Uchiha Ren. Así que, donde quiera que Ren decidiera liderar Konoha, Hashirama ya no tenía derecho a interferir.